¿Alguna vez te detuviste a pensar de dónde vino Dios? Es una de esas preguntas que parece simple, pero que sacude los cimientos del universo entero. Porque si todo necesita un principio, entonces, ¿quién creó a aquel que lo creó todo? ¿Y si Dios no fue creado? Entonces, ¿qué tipo de existencia es esa? Hoy, vamos a entrar en un territorio que pocos se atreven a explorar. Un viaje más allá del tiempo, más allá del espacio, y más allá de la lógica humana. Porque esta no es solo una pregunta sobre teología. Es una pregunta que cambia cómo entiendes todo lo que eres. Te prometo algo. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender por qué Dios no necesita un origen. Vas a descubrir algo aún más profundo. Porque tú estabas en su mente, incluso antes de que existiera el tiempo. Así que respira hondo. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar podría transformar para siempre tu forma de ver a Dios y tu lugar en el universo. Pero antes de sumergirnos en este viaje hacia el origen eterno, te invito a suscribirte si amas descubrir los misterios más profundos de la Biblia. Aquí exploramos lo que pocos se atreven a preguntar. Y lo hacemos desde la fe, la verdad y el asombro. Ahora sí, vayamos al principio. Al principio de todo. Todo lo que conocemos, comienza. Los árboles brotan. Las montañas se levantan y, con el tiempo, se desgastan. Los bebés nacen. Incluso nuestros pensamientos tienen un punto de partida. Entonces es natural que nos hagamos esta pregunta. Si el universo tuvo un principio, ¿quién fue el principio de ese principio? Es una lógica que sentimos en los huesos. Todo lo creado debe venir de algo. Pero aquí es donde la mente se quiebra. Porque si decimos que Dios fue creado, entonces ya no es Dios. Y si decimos que no fue creado, nos enfrentamos a algo que no cabe en nuestra manera de pensar. Es como tratar de imaginar un color que no existe. O escuchar el sonido del silencio absoluto. No podemos. Y sin embargo, algo dentro de nosotros sabe que esa respuesta existe. Porque si no entendemos de dónde viene Dios, ¿cómo entenderemos de dónde venimos nosotros? Esta es la paradoja que ha desafiado a los más grandes pensadores de la historia. Filósofos, científicos, teólogos. Todos se han enfrentado a este muro invisible. Pero hoy vamos a cruzarlo. Porque para entender de dónde vino Dios, tenemos que dejar atrás todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Y atrevernos a mirar a través de una puerta que solo se abre con fe y asombro. Aquí es donde todo cambia. Porque la pregunta, ¿quién creó a Dios?, no solo es difícil de responder. Es que no tiene sentido en el marco en el que estamos pensando. Es como preguntar, ¿qué hay al norte del Polo Norte? No hay un más allá del lugar más al norte. Y tampoco hay un antes para alguien que no habita dentro del tiempo. Verás, nosotros vivimos atrapados en una línea. Una línea con un punto de inicio, un punto medio y un final. Pero Dios no está en esa línea. Él es la línea. Y el espacio que la contiene. Y la mente que la imaginó. Cuando Moisés le preguntó su nombre, Dios no dijo, fui creado en tal año, ni surgí de tal cosa. Solo dijo, yo soy. No fui. No seré. Solo soy. Una presencia sin principio. Una existencia sin origen. Una llama que arde sin fuego. Un ser cuya naturaleza es ser. Esto es algo que la física moderna apenas empieza a rozar. La idea de un eterno presente. Un estado donde todo es ahora. Y si te cuesta imaginarlo, es porque tu mente no fue diseñada para vivir fuera del tiempo. Pero el alma, esa parte de ti que anhela lo eterno, sí lo entiende. Porque en lo más profundo de ti, hay una voz que susurra. Fuiste creado por alguien que jamás fue creado. Y si eso es cierto,
Entonces no estás aquí por accidente. Estás aquí por intención. Cuando Dios se encontró con Moisés en medio de la zarza ardiente, le hizo una revelación que cambiaría la historia de la humanidad. Moisés preguntó: ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios respondió con una frase que parece sencilla, pero que encierra uno de los misterios más profundos del universo. Yo soy el que soy. No, yo vengo de. No, yo fui creado por. Solo, yo soy. Ese nombre no es un título. Es una declaración. Una proclamación de existencia sin origen, sin dependencia, sin límite. En hebreo, Eyeasher. Significa, seré el que seré, o yo soy el que soy. Una afirmación de ser absoluto. Una presencia eterna que no necesita validación. Un fuego que no consume, porque no necesita combustible. Dios no dice su nombre como quien entrega una etiqueta. Lo declara como quien enciende una luz. Yo soy. El principio, sin principio. El origen, sin origen. Y lo más impactante es que siglos después, alguien más usaría esas mismas palabras. Un carpintero judío, caminando por las polvorientas calles de Jerusalén, le diría a sus oyentes, antes de que Abraham fuese: Yo soy. Y cuando lo dijo, los líderes religiosos intentaron apedrearlo. No porque estuviera confundido, sino porque sabían exactamente lo que estaba diciendo. Estaba reclamando el nombre eterno. Estaba diciendo: ese fuego que habló desde la zarza, soy yo. ¿Puedes imaginar el peso de esas palabras? En Jesús, el eterno yo soy, se hizo visible. El Dios fuera del tiempo. Entró en el tiempo. El que no tenía principio. Nació en un pesebre. El que sostenía el universo. Fue sostenido por brazos humanos. Todo. Para que tú también puedas decir un día: conozco al que nunca fue creado. Detente un segundo y piensa en esto. ¿Puedes imaginar algo que nunca haya comenzado? Algo que nunca fue creado. Que simplemente ha sido, por siempre. Nuestra mente lucha con esa idea. Porque todo lo que conocemos comienza. Los árboles nacen. Los planetas se forman. Las estrellas explotan. Tú y yo respiramos, porque un día comenzamos a existir. Entonces, ¿cómo puede existir algo sin origen? Aquí es donde la ciencia, la filosofía y la fe se enfrentan a la misma pregunta. La ciencia puede explicar el inicio del universo, pero no puede explicar por qué comenzó, ni qué había antes del tiempo. La filosofía dice: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces, si el universo comenzó, tuvo que haber algo fuera del universo que lo causó. ¿Y si ese algo no tuvo comienzo? ¿Y si hubo una realidad eterna, sin causa, sin origen? ¿Qué encendió el reloj del tiempo? Ese algo no puede ser materia, porque la materia tiene origen. No puede estar dentro del tiempo, porque el tiempo mismo tuvo un comienzo. Entonces, solo queda una opción. Un ser fuera del tiempo. Un ser necesario. Un ser que no fue causado. No una fuerza, sino una conciencia. No una energía, sino una voluntad. ¿Es eso difícil de imaginar? Sí. Pero, ¿no sería aún más ilógico que el universo viniera de la nada, por nada, sin razón? Lo que tiene un comienzo, necesita una causa. Pero lo que nunca comenzó, no la necesita. Y por eso, cuando Dios dijo: yo soy, no estaba tratando de sonar enigmático. Estaba diciendo lo que ningún otro ser puede decir con verdad. Yo no tuve un comienzo. Yo soy, el principio de todo principio. Vivimos en una era donde queremos explicarlo todo. Queremos fórmulas.
Queremos pruebas. Queremos ver para creer. Pero, ¿y si hay cosas que solo se pueden creer, para poder ver? Dios no es un objeto de laboratorio. No es una fórmula matemática. Es el origen de todas las fórmulas. Es la mente detrás del universo. Y la razón por la que el universo tiene lógica, es porque Él lo pensó primero. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿de dónde vino Dios? Estamos usando una regla que no aplica. Porque Dios no vino. Él es. No necesita explicación. Porque Él es la explicación. Y eso puede incomodar a una mente que ha sido entrenada para diseccionar, medir y controlar. Pero lo divino no puede ser controlado. Lo eterno no puede ser contenido. Cuando Moisés preguntó su nombre, Dios no dijo, soy el que fue creado. Dijo, yo soy el que soy. Una frase que suena circular, pero que contiene una verdad más grande que el universo. Dios es el único ser que no necesita origen, porque Él mismo es el origen. ¿Y si alguna vez lográramos entenderlo por completo? Entonces dejaría de ser Dios. A veces, el misterio no es una barrera. Es una invitación. A creer. A confiar. A adorar. Porque el Dios que no tiene comienzo, es el único que puede darnos un final eterno. La Biblia no comienza con una explicación. No trata de demostrar a Dios. No intenta convencerte con argumentos lógicos. Simplemente declara una verdad eterna. En el principio, Dios. Antes de la física. Antes de cualquier átomo. Antes del concepto mismo de antes. Solo Dios. No contenido en el tiempo, sino creador del tiempo. No formado por la materia, sino arquitecto de la existencia. Dios no aparece en la historia. La historia aparece en Él. ¿Y si esa es la clave? ¿Y si Dios no necesita un principio? Porque Él es el principio de todo lo demás. ¿Y si el tiempo no lo contiene? Sino que nace cuando Él habla. ¿Y si cada galaxia, cada partícula, cada latido del universo, es simplemente un eco de una voz sin origen? Imagina por un momento un lienzo completamente en blanco, absoluto, infinito en su vacío. Un silencio tan puro, que no tiene medida. No hay color. No hay sonido. No hay existencia. Y de repente, una voluntad decide actuar. No una explosión. No un accidente. No una reacción química. Sino una declaración soberana. Sea la luz. Ese instante, no solo trajo claridad. No solo trajo partículas o energía. Trajo tiempo. Allí nació el primer antes. Y con él, el primer después. El reloj del universo empezó a girar. Porque una voz eterna lo decidió. Y esa voz no emergió de ningún lugar. No fue creada. No se desarrolló. Esa voz simplemente es. Es anterior al tiempo. Superior al espacio. Independiente de la realidad. Dios no está observando el tiempo desde fuera, como si fuera un espectador distante. Él sostiene el tiempo en sus manos. Lo dobla. Lo extiende. Lo limita. Lo redime. Por eso, preguntarte de dónde viene Dios es como preguntarle al fuego cuál fue su chispa, cuando él mismo es la llama. Es como preguntarle al autor del libro ¿quién escribió su historia? Cuando él es el autor. La tinta. Y el papel. Él no solo escribe la historia del universo. Él la respira. ¿Y tú? Eres una línea en esa historia. Una línea que no fue improvisada. Una línea que tiene propósito.
Una línea que el autor eligió colocar. Aquí, ahora, con intención. Pero aquí viene lo más impactante. Ese autor, ese Dios sin principio, te invita a escribir el final, con él. Un final que no termina. Un final eterno. Si Dios no fue creado, entonces nunca fue limitado. Nadie lo diseñó. Nadie lo construyó. Él simplemente es. Él no tiene manual de instrucciones. No responde a otro superior. No tiene principio. Porque Él es el principio. Y si eso es verdad, entonces todo lo que existe, todo lo que respira, todo lo que late, le debe su existencia, incluyéndote a ti. Eso significa que tú no eres un accidente cósmico. No viniste del azar. Ni de una cadena aleatoria de eventos. Ni del polvo sin propósito. Ni del caos sin dirección. Tú vienes de un pensamiento eterno. Tú eres una idea nacida en la mente que nunca comenzó. Eres una decisión que no tuvo origen. Porque fue tomada antes del tiempo. Antes de que hubiera estrellas. Antes de que el universo respirara por primera vez. Dios ya te amaba. Eso cambia todo. Porque si fuiste pensado por el Eterno, entonces tu valor no tiene fecha de expiración. No estás aquí por error. No estás respirando por suerte. Estás vivo porque Dios así lo quiso. Y si Él no tiene principio, tampoco tiene final. Y si estás en Él, tu historia tampoco termina en la tumba. Lo que empezó como una pregunta teológica, se transforma en una verdad personal. ¿De dónde vino Dios? De ningún lado. Porque Él es el origen de todo. Y si Él nunca comenzó, entonces nunca termina. Y si tú te abrazas a Él, entonces ni el dolor, ni la oscuridad, ni la muerte, tienen la última palabra sobre ti. No necesitas entender todo para confiar en Él. Solo necesitas saber esto. El Dios eterno te está esperando. Y ese Dios también pensó en ti. Y eso lo cambia todo.